Hola amigos y bienvenidos a Apologética con Marta. Años atrás, antes de venir a los caminos de Dios, me encontré en una situación, luego de perder a mi madre, en donde realmente me pregunté si Dios existe o no. ¿Y qué pasa cuando perdemos la vida? ¿Seguimos viviendo de alguna otra manera? ¿O resucitaremos? ¿O simplemente seremos aniquilados y cesaremos completamente de existir? En un momento somos algo y en otro momento somos nada. El tema de hoy es la aniquilación y qué nos enseña la Biblia sobre la aniquilación. La aniquilación es la doctrina que enseña que las almas de los malvados van a cesar de existir en vez de ser enviados a un infierno eterno. Las personas que no se arrepienten cesarían de existir, mientras que las personas justas y arrepentidas disfrutarían de una maravillosa existencia eterna. Vamos primero a ver cuáles son los versos usados por las personas que creen en la aniquilación y luego vamos a examinar qué en realidad nos dicen las escrituras bíblicas referente a qué sucede después de la muerte física. Las personas que creen en la aniquilación toman como referencia la segunda muerte mencionada en Apocalipsis 20, verso 14. Ellos indican que como la persona pierde conciencia de este mundo en su primera muerte, que es la física, entonces la segunda muerte viene a ser la falta de la existencia consciente en el próximo mundo a venir. Apocalipsis 20, verso 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Otro argumento que usan es la referencia del apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 al 9. Aquí los versos hablan sobre la destrucción de los malvados y la venida de Cristo. Los versos dicen, esto sucederá cuando el Señor Jesús, con sus poderosos ángeles, se manifieste desde el cielo, en llama de fuego para dar retribución a los que no han conocido a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos serán castigados con eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando Él venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron, porque nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. Otro verso usado para justificar la aniquilación es 2 de Pedro, capítulo 3, verso 7, que dice que por la misma palabra, los cielos y la tierra, que ahora existen, están reservados para el fuego, guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Con este verso creen que los impíos van a perecer y completamente cesarán de existir. En Marcos capítulo 14, verso 21, Jesús dijo referente a Judas, quien lo traicionó, que era mejor para Judas el nunca haber nacido, porque era él el hijo de la perdición. Uno no tiene existencia antes de ser concebido, y para que el infierno sea similar a la condición que uno tiene antes de existir, entonces el infierno tendría que ser un estado de no existencia. El Antiguo Testamento también provee versos que indican que el impío va a perecer. En el Salmo 37, verso 20 dice, pero los impíos perecerán y los enemigos del Señor serán consumidos como el sebo de los carneros, se disiparán como el humo. Y el Salmo 68, verso 2 dice, como se disipa el humo, así los disiparás. Como se derrite la cera ante el fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Con esta descripción, ellos consideran que perecer implica un estado en que uno no tiene existencia. Veamos ahora cómo podemos responder a estos argumentos y ponerlos dentro del contexto correcto, ya que cuando uno los examina más detalladamente, los mismos no prueban la aniquilación. La primera muerte, que es la muerte física, es cuando el alma o el espíritu se separa del cuerpo físico y no es la aniquilación del alma. En Santiago capítulo 2, verso 26, se indica que el cuerpo sin el espíritu está muerto.
Las Escrituras enseñan que la muerte es una separación consciente. Fíjate que Adán y Eva murieron espiritualmente en el momento en que ellos pecaron, pero continuaron existiendo y podían escuchar la voz de Dios. En Efesios 2, verso 1, dice que antes de uno ser salvo, uno está muerto en delitos y pecados. Pero aun cuando pecamos, todavía llevamos la imagen de Dios en nosotros, aunque es una imagen dañada y arruinada por el pecado. En Hechos, capítulo 7, verso 59, cuando Esteban fue apedreado a muerte, Esteban encomendó su espíritu en las manos de Jesús. Esto establece el hecho de que la naturaleza inmaterial del hombre es independiente al cuerpo. Al mismo tiempo, las Escrituras indican que Esteban durmió en su muerte, o sea, que su cuerpo físico tomó la apariencia de estar dormido. Esteban, como una unidad, no murió. Su alma se separó de su cuerpo y fue a vivir con el Señor. Y fue en las manos del Señor que Esteban había encomendado su naturaleza espiritual. En Lucas 23, verso 46, Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Este verso sería insignificante si se aplica solamente a la respiración de Jesús. Otro ejemplo es el del ladrón que murió junto a Jesús. En sus últimos momentos de vida, el ladrón creyó en el Señor Jesucristo. En la interacción de Jesús y el ladrón vemos que Jesús le prometió vida eterna inmediatamente que el ladrón falleciera. Y esa vida eterna incluiría existencia consciente, en donde disfrutaría de una relación fraternal con Jesús. Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo que tenía que dormir y esperar a que se cumplieran las profecías de Apocalipsis para estar en el reino con Jesús. La promesa sería ejecutada rápidamente, al momento en que el alma del ladrón se separara de su cuerpo. Jesús le garantizó que ese mismo día estaría en el paraíso con él. Jesús dijo en repetidas ocasiones que las personas en el infierno están en una agonía constante. Él declaró que los incrédulos serán arrojados afuera, en la oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes. Jesús no dijo estas palabras de advertencia con corazón de venganza, sino que lo advirtió con corazón sufrido y adolorido, de que muchos estaban rechazando la esperanza y la certeza de vida eterna que Él vino a obtener para ellos. Jesús quiso advertirles del dolor y del sufrimiento. Jesús quería evitar que fueran al lugar de llanto y sufrimiento consciente. Las personas que no están conscientes no pueden llorar. Una persona aniquilada no puede llorar. En muchas ocasiones Jesús habló del infierno como un lugar con llamas que no cesan y en donde los cuerpos de los incrédulos nunca perecerían. Si se fijan, no hace sentido tener cuerpos y llamas eternas sin almas en los cuerpos que vivan el tormento. Toda persona espiritualmente muerta no puede venir a Cristo a menos que Dios intervenga. Y Dios, mediante las Escrituras bíblicas y el Espíritu Santo, interviene para que las personas se arrepientan y reciban a Cristo como Dios y Salvador. La segunda muerte es cuando las personas mantienen la conciencia y se mantienen separadas de Dios por su propia voluntad. Esas personas no pueden salvarse a sí mismas. Y esta viene a ser la segunda muerte. Cuando la Biblia habla de destrucción eterna, esto no se refiere a una aniquilación. La aniquilación es algo instantáneo y se acabó. Para uno experimentar una destrucción eterna, uno tendría que tener existencia eterna. Por ejemplo, los automóviles en un depósito de chatarra han sido destruidos, pero no son aniquilados. Ellos son simplemente irreparables o irredimibles. Así es con las personas que terminan en el infierno, las cuales son irreparables e irredimibles. La palabra perdición significa morir,
ser destruido, perecer o venir a la ruina. En 2 de Pedro, capítulo 3, verso 7, dice, pero por la misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego, guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. En el griego, la palabra usada es apolaia, que significa ruina. Quiere decir que va a venir el día del juicio que traerá la ruina de los hombres impíos. Para que pueda haber un juicio de los hombres impíos, es necesario que los hombres estén conscientes y no aniquilados. En el ejemplo del depósito de chatarra, los automóviles arruinados han perecido, pero aún continúan siendo chatarra de automóviles. De manera similar, Jesús habló del infierno como un lugar que era un vertedero en donde el fuego no cesaría y en donde el cuerpo de las personas resucitadas no sería consumido por ese fuego. En Marcos 9, verso 48, Jesús dijo que es un lugar en donde su gusano no se muere y el fuego no se apaga. Las personas que creen en la aniquilación tienen que admitir que los justos, al morir, no cesan de existir. Sería lógico que si el justo no cesa de existir para poder recibir su recompensa, el impío tampoco cese de existir y reciba su recompensa, la cual es vivir eternamente separado de Dios. Aparte de que no existen versos claramente que indiquen la aniquilación del espíritu, sí existen muchos versos que apoyan la doctrina del castigo consciente eterno. En Lucas capítulo 16, versos 22 al 28, tenemos la historia del hombre rico en el infierno. En esta parábola Jesús nos da la historia de un mendigo que realmente existió, llamado Lázaro, y quien murió y fue al reino de Dios. También nos habla del hombre rico que murió y fue al infierno, y allí estaba sufriendo tormento consciente. Versos 22 al 27, en Lucas 16, dicen, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten compasión de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro, del mismo modo, males. Pero ahora es desconsolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de allá pasar acá. Es imposible concluir que esta historia se refiere a la aniquilación. Todo lo contrario, las personas continúan en existencia, ya sea en el reino de Dios o en el infierno. Jesús dijo en varias ocasiones que el infierno era un tormento y agonía continua. Allí habrá mucho llanto y crujir de dientes. Pero para uno sufrir, agonizar y llorar, es necesario tener existencia consciente y no ser aniquilado. En el infierno, el cuerpo del impío nunca cesará de existir. Es completamente ilógico tener llamas en el infierno que nunca se apagan y tener cuerpos sin almas en ellos que experimenten el tormento. En Apocalipsis 20, verso 10, el apóstol Juan escribió sobre el final de los tiempos y el juicio final y dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Quiere decir que un tormento eterno es un estado que durará para siempre en un estado consciente. Y fíjate en otro detalle. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9, el apóstol Pablo dice que los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio sufrirán pena de eterna perdición.
excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su potencia. Nuevamente, uno tiene que estar consciente para sufrir pena de eterna perdición y no estar aniquilado. El concepto del aniquilamiento no es un castigo, sino un escape del castigo. El castigo de los impíos después de la muerte física tiene que ser en un estado consciente. De lo contrario, Dios no sería un Dios justo. En Mateo capítulo 25, verso 41, se indica que el infierno es un lugar que durará por la eternidad. Muchas personas prefieren creer en la aniquilación y rechazan la idea del castigo eterno en el infierno porque indican que Dios es un Dios lleno de merced y que no va a castigar eternamente a las personas impías. Algunos a favor del aniquilamiento ofrecen argumentos filosóficos en contra del castigo eterno. Ellos razonan que como Dios es un Dios de merced, que va en contra del carácter de Dios, el permitir que las personas sufran conscientemente por toda la eternidad. Si hay caballos atrapados en un edificio, se procede a quitarles la vida para que no sufran. La idea del aniquilamiento es quitarle la existencia al que sufre para sacarlo de su miseria. Ellos alegan que el Dios de la merced haría lo mismo por las personas. Este concepto presupone un Dios que es el estándar de la merced y moralmente correcto. Pero este mismo Dios es el estándar de la justicia moral y no podemos imponer nuestro propio concepto de justicia sobre su estándar. Nosotros no determinamos lo que es correcto ni el estándar de justicia. Dios indica lo correcto y solo Él es el estándar de la justicia. El aniquilamiento minimiza el amor de Dios y la naturaleza de los seres humanos como criaturas morales libres. Es como si Dios nos dijera: te permito ser libre solo si haces lo que yo digo. Si no lo haces, entonces yo te esfumo tu libertad y existencia. Si se fijan, el sufrimiento eterno es un testimonio a la libertad y dignidad de los humanos, incluyendo la de los humanos que aún no se han arrepentido. Cuando los humanos fueron creados a la imagen y semejanza de Dios, con una conciencia que durará para siempre. A menudo se practica la eutanasia en los animales para aliviar su sufrimiento. Los animales no tienen conciencia. Pero las personas no son animales. Son creadas a la imagen de Dios y tienen conciencia, lo que hace que la eutanasia sea inmoral. El hombre, al ser creado a la imagen de Dios, debe ser respetado y tratado con dignidad. Si al hombre no se le permite continuar su existencia en el destino que ha seleccionado, tan doloroso como les parezca, sería como extinguir la imagen de Dios en el hombre. El libre albedrío es un bien moral y es parte de la imagen de Dios. Por lo tanto, sería una injusticia moral quitar la imagen de Dios y el libre albedrío del hombre. Precisamente eso es lo que el aniquilamiento hace. El aniquilamiento destruye la libertad humana por siempre. Dios le dio inmortalidad al hombre y esta inmortalidad será vivida por la eternidad, ya sea en la presencia de Dios o separado de la presencia de Dios. Existe una diferencia bien grande entre el decir una media verdad y media mentira, y en las acciones de crimen y genocidio de personas como Hitler, Mao y Stalin. Hitler debe recibir mayor castigo que un simple ladrón, aunque ambos crímenes son una ofensa ante la santidad infinita de Dios. Es bien obvio que en esta vida no se paga justamente por los pecados cometidos. Vemos mucha injusticia y aparenta que el impío se sale con la suya. Pero la Biblia habla de grados de castigo en el infierno. Si vamos a Apocalipsis, capítulo 20, versos 12 al 14, dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras.
y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. En ningún momento la Biblia está hablando de aniquilamiento ni grados de aniquilamiento. Vemos que la doctrina del aniquilamiento se basa más en los sentimientos del hombre que en las escrituras. Los sentimientos no son el estándar de la verdad. La palabra de Dios en la Biblia es el estándar de la verdad. El simple hecho de que no queremos que nadie sea castigado por la eternidad o que lo consideramos injusto no es la base para determinar si seremos o no aniquilados. Para eso Jesús vino, para traer salvación a todo aquel que está perdido y desee confiar su vida en Él por el resto de la eternidad. Cuando Jesús vino, Él habló más del infierno que del cielo. Vez tras vez, Él hizo la advertencia de que nadie tiene la necesidad de pasar la eternidad separado de Dios. Él vino cuando aún estábamos en nuestros pecados, para demostrarnos su amor eterno hacia nosotros, su gran deseo de confraternizar con nosotros, no solo aquí en la tierra, sino en su reino. Él vino a buscar a todo aquel que está perdido, que no tiene la menor idea de que le espera en la eternidad. Él vino a buscar a todo aquel que tiene miedo porque está inseguro de su condición espiritual. Vino a buscar a todo aquel que cree que sus pecados nunca le serían perdonados. Y vino a buscar a todo aquel que desea un nuevo comienzo y una nueva vida. Si tú has llegado a ese momento de tu vida en que te estás haciendo la pregunta sobre la condición de tu eternidad y no estás seguro a dónde irás, o crees que Dios ya te ha rechazado, quiero que sepas que el mismo Jesús que vino a la tierra, quien murió y quien nos da la evidencia de la resurrección, regresará una vez más. Aún tienes oportunidad de reconciliarte con Dios, de expresarle todos tus pecados, de arrepentirte, de colocar en las manos de Jesús todos tus pecados y de permitir que Jesús limpie tu corazón y te abra la puerta al futuro eterno que tiene preparado para ti. ¿Sabes cuál es mi libro bíblico favorito? Es el libro de Apocalipsis. Me encantan sus últimos capítulos porque me dan a conocer el fin de la historia. Mi Salvador me habla allí de la restauración de la tierra, del nuevo cielo y de la nueva Jerusalén. Nos habla de un futuro eterno, un futuro real en donde jamás habrá confusión, jamás habrá miedo, jamás habrá odio o traición, jamás habrá crimen, jamás trabajaremos arduamente en vano y nunca jamás nos separaremos del amor de Cristo que nos durará por el resto de la eternidad. Cristo viene pronto. Lee su palabra, acércate a Él, vive por Él y para Él, y permite que el gozo de su pronta venida dirija tu hoy y tu mañana. Nunca te olvides que Cristo te ama. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.